No convalidaremos el espíritu de servidumbre de aquellos que se han comprometido a que las reformas de este periodo extraordinario no se tocarán ni con el pétalo de una coma o de un punto. La Cámara de Diputados no puede ser el traspatio del Senado. Convocamos a los legisladores conscientes y que quieren a nuestro país a que movamos los puntos y las comas, no al secuestro del debate, no al secuestro de la función legislativa por una partidocracia y por un triunvirato legislativo. La reforma política aprobada el año pasado y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero ha sido partidocrática, reeleccionista y simuladora de la participación ciudadana. Es parte de un entramado para perpetuar el orden establecido, antidemocrático, que tiene a México sumido en una crisis económica, política y social sin precedentes. México vive una recesión económica, como lo ha señalado el INEGI, y aunque lo niegue la Secretaría de Hacienda. Vivimos la entrega del patrimonio nacional, como el petróleo, por un grupo de depredadores corruptos que quieren entregar la principal riqueza del país. La reforma fiscal ha sido un desastre recaudatorio, un desastre inflacionario y un desastre para la viabilidad económica del país. Así lo reconocen amas de casa, empresarios, comerciantes, pequeños contribuyentes y los habitantes de la frontera del país, entre otros sectores. Qué sano para la vida del país que en lugar de estar debatiendo cómo se reparten los intereses, los partidos, se hubiera convocado este periodo para echar abajo esa reforma fiscal que está golpeando a la economía del país y a la economía de millones de mexicanos. Sin embargo, esos no son los temas que interesan a quienes fijan la agenda legislativa. Tampoco interesa el colapso de la seguridad pública en estados como Michoacán y Tamaulipas, ni el problema magisterial que vuelve a estar siempre presente y que precisamente ahora que se habrá de celebrar el Día del Maestro, nosotros manifestamos nuestra solidaridad con los maestros de México. No estamos de acuerdo en que se hayan convertido en los villanos favoritos del Pacto por México y del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta reforma que hoy se está discutiendo es un resabio de la reforma pasada, de la reforma política que ha sido la moneda de cambio para la reforma energética y para la reforma en materia de telecomunicaciones. Nosotros no caemos en el garlito de que esto ayudará a la equidad en las contiendas. Nos parece una reforma muy menor. Simplemente una palabra, adquiera. ¿Qué dice el artículo 41 en la fracción sexta, en el inciso B? Primero que nada, habría que señalar que este inciso se refiere a las causales de nulidad en una elección federal o local. El artículo señala: la ley
establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Y viene el inciso B. Se compre, y aquí viene la adición, o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. En principio parecería razonable, parecería adecuado para evitar las múltiples formas de simulación que utilizan para burlar la ley y para seguir haciendo propaganda al margen de las disposiciones legales. Sin embargo, veamos qué dice la parte final del artículo 41, hablando de las nulidades. Señala: dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Es decir, será causa de nulidad que se compre o se adquiera propaganda o cobertura en radio y televisión fuera de lo que dice la ley, pero siempre y cuando se viole más del 5%. Así hay que leerlo. Este es un pasaporte al cinismo, porque lo que se está abriendo al dejar intocado el tema de la determinancia y el tema de la diferencia de 5 puntos, lo que se está permitiendo es, para que no se anule la elección, hay que violar suficiente para que la diferencia sea mayor al 5%. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, nosotros no creemos que esta sea la solución. Si realmente se hubiera querido ir a fondo en esta simulación, se hubiera derogado ese párrafo que es la puerta de salida de los jueces y de los tramposos para seguir manipulando y manteniendo la inequidad en las contiendas electorales. Todo lo demás es pura simulación. Y por eso vemos que hay gobernadores desatados promocionándose de manera impúdica, violando también el artículo 134 constitucional en su párrafo octavo. Gobernadores como el de Chiapas, que quizá es el caso más emblemático, el de Puebla, el de Quintana Roo, Veracruz, por decir algunos. Aquí van a salir abogados de ellos seguramente, pero es un hecho inobjetable que se promocionan fuera de sus estados y se anuncian de manera totalmente impúdica, violando la legislación electoral. Si ustedes creen que esta frase de adquirir va a modificar esta utilización política, pues realmente o son cómplices o son ingenuos, porque se está dejando la puerta de salida a esta impunidad. Y queremos señalar que si no se regula la propaganda gubernamental, todo lo demás va a quedar en el aire. Según informe de Fundar, el presidente Enrique Peña Nieto gastó, lo que está verificado en el 2013, casi 4.200 millones de pesos en publicidad oficial. Este es el gran pasivo de la equidad de las contiendas electorales en el país y no estamos legislando en la materia. Por eso, si no ponemos un alto, compañeras y compañeros legisladores, se seguirán presentando casos de simulación, casos de violación a la ley, casos como el de Monex o casos como la propaganda personalizada de los funcionarios públicos. Por esa razón, nosotros vamos a votar en contra, porque no se está reformando de fondo el artículo 41 constitucional
y se está dejando una puerta inmensa de salida para que se sigan cometiendo estas arbitrariedades y estas acciones delictivas en materia electoral. Es cuanto.